Ya está. A ver, checa si se escucha. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Silla Vacía. Nos confirman si se escucha, si ahora no tenemos problemas técnicos. Bueno, pues bienvenidos. Pues checar si se escucha. Porque la semana pasada ya estábamos hablando como locas y todas las menciones se quedaron en mudas. ¿Sí? Ok. Todo perfecto entonces. Buenos días, bienvenidos a La Silla Vacía, una emisión más, un episodio más. Este día pues con un invitado más muy querido, muy especial. La semana pasada tuvimos muy buena respuesta, muchas gracias a todos los que sintonizaron el programa. Y después de la transmisión todavía fue compartido muchas veces. Yo creo que ha sido de los programas que más alcance ha tenido. Muchas gracias a Kirri que se dio el tiempo de venir. Yo creo que era un programa muy esperado por la audiencia de La Silla Vacía y se los cumplimos y salió muy, muy bien. Pues de nuevo estamos aquí en Vicio Café. Ahí si de repente escuchan ruidito es porque estamos aquí en el área de repostería y aquí en Vicio Café sus postres los hacen aquí mismo. No crean que van y los compran ya hecho. Es un panecito fresquecito que aquí mismo lo hacen, casero y delicioso, de verdad muy recomendado. Vicio es para venir a desayunar, para venir a una comida, para venir a tomar un café, para venir a platicar, incluso para sus reuniones, si tienen algún... De hecho, aquí se reúne en club de lectura y donde estamos ahorita, pues es un lugar reservado excelente para ese tipo de actividades. Bueno, oigan, quiero comentarles que ahí las chicas de Nutrición y Belleza, que están ubicadas en calle 8, avenida 19 y 20, ahorita tienen muchas promociones, están metiendo servicios nuevos. Recuerden que no solamente es para que te hagan tu plan de alimenticio, sino que también tienen diferentes servicios de masajes, de faciales, pestañas, cejitas, pedicure, y pues ahorita van a estar implementando nuevos servicios. Estén ahí atentos y por supuesto pues que todas las personas que asisten de aquí pues tienen ahí su servicio especial. También quien tiene muchas promociones ahorita es Gil Moncada. Recuerden que si quieren lucir un cabello hermoso, yo la semana pasada me hice mi retoque de cabello, vayan con él. Ahorita tiene citas disponibles, tiene promociones disponibles. Un tip: pídanle su tratamiento de ácido hialurónico. Es una ampolletita que les aplica en su cabello y les va a quedar una sensación bien sedosa, bien bonita. Es 100% recomendado. Bueno, sin más, vamos a empezar el programa del día de hoy. Pues yo creo que no es necesaria la presentación, ya lo conocen, ya lo aprecian. Toda Agua Prieta, bueno, la mayoría de Agua Prieta lo conoce, es nacido aquí. Francisco Patiño, bienvenido. Bienvenido, Muchas gracias Patiño. por la invitación, de veras. Un amigo pues muy querido en lo personal. Yo lo conocí, fíjese, hace cuántos años. Yo tenía como 14, 15 años, era mi época de ser catequista, tuve mi época de ser catequista. Eras niña buena. Era una niña buena, en mi tiempo todavía de catolicismo, y nos daban unos cursos. Entonces yo ahí lo conocí, fuimos a un curso en la iglesia de Guadalupe y él era no sé si era seminarista o diácono. Seminarista, porque diácono no fui. Bueno, pues sí. Era seminarista y me acuerdo que estabas tú y estaba... Ay, no recuerdo, se me fue el nombre, pero es un padre que él creo que sí sigue siendo padre, que de hecho lo mandaron a Roma, estaba en Sagrada Familia, muy joven, así como de tu camada. Estabas tú, estaba él y creo que estaba otro. Y yo lo veía, Patiño, y decía, ay, qué muchacho tan guapo, ¿por qué quiere ser padre? Y mira, muchos años después, aquí estamos. Aquí no estamos. te voy a decir cuántos para que no se den cuenta. Pero pues aquí estamos siendo colegas y sobre todo siendo amigos, y
y compartiendo muchos proyectos juntos, lo cual a mí me llena mucho porque eres una persona que admiro y que eres muy inteligente, pero sobre todo tu calidad humana es muy grande y por eso es que eres tan querido por la comunidad guapretense. Muchas gracias. Ya empecé a llorar. Bueno, Patiño, Sí. platícanos quién eres tú, de dónde eres, dónde naciste. Ajá. Pues nací aquí en Agua Prieta, del barrio, ¿no? Pues estaba entre el Bondojo y el ferrocarril, entonces era como un limbo ahí, ¿no? Y el panteón también que le decían, ¿no? Entonces, ahí crecí en la casa de mis abuelos, de la nana Lupe y el tata Toño, ¿no? Que se me hace muy, bueno, yo creo que ya desde ahí venía mucho de la vocación, ¿no? Que pues era la casa de la abuela, pero no de la abuela solo de la familia, ¿no? Sino de todo el barrio. Yo me acuerdo que todo el barrio ahí se la llevaba, ¿no? Es que tu nana me crió cuando estaba niño. Es que tu nana nos cuidaba cuando estábamos, no sé, así, o sea, era muy conocida mi abuela, ¿no? Que ya falleció hace poco. Y pues ahí crecí, en la calle, así, o sea, jugando fútbol, jugando todo, ¿no? En la calle. Era muy, muy padre. Tengo muy, muy bonitos recuerdos de ahí del barrio, ¿no? Y pues en las escuelas, pues ahí convivía con pues la gente del ferrocarril, con la gente de acá del Bondojo, que no le dicen Bondojo ya, ¿verdad? ¿Ya no? Es Colonia Nueva, así, ¿no? Colonia Nueva. Entonces, pues eso ahí fue mi infancia y adolescencia, fue una adolescencia muy, muy intensa, ¿no? También por las condiciones del barrio, por la casa, no sé, ¿no? Y pues Los ahí jóvenes de crecí. ahora no saben cómo era el barrio, qué era el bondojo. Bueno, sí, es cierto. Tanto creo yo, si no, pues ahí me dicen si me equivoco. El Bondojo y el Ferrocarril eran como dos barrios muy emblemáticos, pero en su momento, ¿no? Por ejemplo, del Ferrocarril salieron muchos boxeadores, muchos músicos, ¿no? No sé si hasta los Abson, muchos son de ahí, sus familias, ¿no? Pero también eran barrios peligrosos, ¿no? Más entre el Bondojo y el Ferrocarril como que había un pique, cuando la temporada de los cholos, ¿no? Las pandillas y todo eso, ¿no? Entonces, pero cuando yo estaba niño ya no había tanto, ¿verdad? Sí me tocó ver pleitos de pandillas que para nosotros era una película, ¿no? Nos escondíamos y estábamos viendo cómo se agarraban a pedradas, así. Estaba raro, pues, ¿no? Ya no lo ves ahorita, sí es cierto, ¿no? Pero sí, eso era, ¿verdad? Estar en el barrio. Claro que era un mundo un poco lejano. Mis tíos fueron en su momento, cuando eran jóvenes, uno de ellos fue como así como pues de la cárcel, de drogo y así, ¿no? Y también por mi tío conocí un poco ese ambiente, ¿no? Sí, Jamás sí. fuiste entonces un choro. No, solo no, solo no. Otras cosillas sí. Sí, a lo mejor, sí. Ahí te están mandando saludos Richard Ayala. Dice un saludo muy especial a su amigo Francisco Patiño. Bueno, pues entonces Patiño del Bondojo, del ferrocarril, nace, crece ahí con sus abuelos, con su madre. Tienes solo una hermana. Sí, solo que yo una hasta hermana. hace Le poco mando me un enteré. saludote y un abrazo. Yo juraba que era hijo único Patiño. Parece, pero pobrecita mi hermana, pero sí, no. Yo creo que ella también parece hija única. ¿Cómo decides, cómo entras a este mundo de la psicología? Retomando, bueno, para nadie es un secreto, pues que lo acabo de mencionar, pues estuviste en el seminario. ¿Cómo recorres este camino hasta llegar a la psicología? Ajá, a la torre. Pues, de alguna forma, la mitad de mi vida ha sido la iglesia, ¿no? La mitad de mi vida fue entre el seminario y ser monje capuchino, como fraile, ¿no? Y porque ahí pues ya van más de 15 años de mi vida, ¿no? Entonces, primero fue eso, antes que ser psicólogo. Entré al seminario acabando la prepa, estuve en el CONALEP, ahí para mis hermanos del CONALEP, un saludo.
Que también en ese entonces eran los peligrosos, ¿no? Sí, pues todavía. Ahorita vas a Conalep y es otra cosa, ¿no? Ya hay cerco y así. Cuando yo estaba, no. No, sí había, pero estaba muy gachito. Pues desde siempre, fíjate, yo creo que desde el barrio, lo que te platicaba ahorita, como que yo veía a mis abuelos cómo ayudaban a la gente, ¿no? A mi mamá, a mi familia, cómo les gustaba ayudar a la gente y era algo que yo veía muy común y muy padre, ¿no? Entonces, pues fui catequista también ahí en el barrio. Me gustaba ahí en el barrio porque me invitaban a otros lugares como al catecismo, sí, y pues no, se me hacía muy... No, no, dije yo ahí en el barrio con doña Olga, ¿no? Que la conocen muchos por eso, por el catecismo. Y pues la verdad es que ahí iba toda la raza del barrio, pero también como está cerca la zona rosa, iban muchos hijos de prostitutas e hijas, ¿no? Ahí al barrio. Entonces, creo yo que ese vivir en la periferia, ¿no? Vivir como en el borde, ¿no? De los grupos sociales, así, fue algo que a mí me marcó mucho y pues yo siempre quise, no siempre, ¿verdad? O sea, en esos momentos, como de la prepa, por ejemplo, yo sabía que quería hacer algo para ayudar a la gente, ¿no? No sabía qué exactamente, la verdad. O sea, yo creo que todavía me iba a graduar y no sabía. O sea, sí, todo el mundo decía, es que va a ser padrecito el Patiño, ¿no? Que el Patiño es un padrecito. Y sí, sí me llamaba la atención, pero no era algo que yo tuviera como primera opción, pues, ¿no? Hasta que me invitan a un retiro que es para eso, para ver si vas a entrar al seminario o no, qué vas a hacer. Y en ese retiro sí, lo que me impactó mucho fueron como testimonios de sacerdotes que trabajaban mucho con los pobres. Por ejemplo, Víctor Hugo Serrano, a lo mejor lo conocen de aquí a Guapieta, él fue uno de los testimonios que más me impactó. Pues son personas súper inteligentes, muy, muy, muy capaces y que trabajan con barrios, trabajan con la gente, ¿no? Entonces dije, pues yo ya sé qué es esto, más o menos. Pues yo quiero hacerlo. Y luego todavía dijeron, bueno, ahí no en ese retiro, lo que estudian para ser sacerdote. Y eran como 4 años de filosofía y otros 4 de teología. Y yo me acuerdo que yo les pregunté mucho sobre las clases, ¿no? Y dije yo, de aquí soy, o sea, es lo que yo quería, es lo que yo buscaba por mucho tiempo, ¿no? Así. Y presentaban mucho ahí la misión incluso, ¿no? De trabajar en las cárceles, con enfermos, con los niños de la calle, eso dije, no, pues es eso lo que yo quería. Y es lo que yo conocía, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces dije, pues ahí, claro que sí, le dije a mi mamá, oye, me hubieran conocido el seminario y no, mi mamá pobrecita no le dio el infarto. ¿Sufrió? Sí, yo creo que todavía lo sufre, ¿no? El tiempo que estuve yo allá, ¿no? Sí, sí, fue muy pesado para mi mamá, pobrecita. Muy duro, ¿no? Yo creo la distancia, a lo mejor ella no se imaginaba eso, ¿no? Entonces sí. Ella nunca pensó, No. pues ya ves que no sé si todavía se dé, pero antes, si un hijo, para una madre, el tener un hijo sacerdote era como una bendición de Dios. A la creencia católica eso era, es como que, eres elegida, eres bendecida y tienes pase libre al cielo. Entonces, sí, ¿no? Dicen, ¿verdad? tu madre no No, compartía esa. no, y era curioso porque mi mamá se crió con su bisabuela, o su abuela, bisabuela era, porque era tatarabuela mía, o sea, doña Simona, le decían, ¿no? Ella era franciscana, era laica franciscana, ¿sí? O sea, era una señora viejilla que vivían ahí en la calle 6, enfrente de la iglesia, y ella andaba vestida de así como San Francisco. O sea, y vivía la espiritualidad de San Francisco. Era la bisabuela y ella crió a mi mamá. Casi, casi como que, pues todos vivían ahí, ¿verdad? Pero casi, casi como que ella adoptó a mi mamá y yo hasta la soñaba, ¿eh? O sea, obviamente a mí no me tocó conocerla, pues falleció como 30 años antes de que yo naciera, ¿no? O sea, pero hablaban tanto de ella que yo hasta la soñaba, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando muere ella, obvio, pues ya todos los demás, todos
mis tíos, mi mamá, ¿no? Y todos, pues se alejan de la iglesia, ¿no? Y ya no es algo común para ellos, ¿no? De manera que cuando yo le digo que quiero ser padrecito, pues mi mamá no le gusta la idea, ¿no? Para nada. No lo compartió para nada. Sí, sí, fue intenso, ¿no? Y pues ahí entré a estudiar, ahí estudié filosofía, fue algo muy, muy impresionante. Entre mientras estudiábamos, pues nos mandaban a trabajar los fines de semana, pues a las comunidades ahí en Hermosillo, pero curiosamente, pues, bueno, yo también lo pedía, pero también me lo daban, era mi trabajo primero duré como 3 años trabajando en una casa hogar en Hermosillo que se llama Unacari. Y es impresionante, todavía existe, es un lugar enorme. Cuando yo estaba ahí había más de 300 niños, pues que el gobierno quitaba y pues ahí los tenían, ¿no? Mientras, entonces fue muy impactante, fue algo muy, muy fuerte para mí. Obviamente, pues todos los veranos y todas las Semanas Santas era ir a diferentes pueblos, ¿no? De Sonora. Te paseaste Sí, mucho. fácil, muy, muy padre. Me encantaba, me andaba de pata de perro ahí, ¿no? Hasta de raite nos íbamos, ¿no? Pues conocí casi todo el norte del estado, ¿no? De Nogales, Magdalena. Viví en todos esos lugares, ¿no? Nogales, Magdalena, Cabor, todo el desierto de Sonora, Altar, Pitiquito, el río Sonora, ¿no? Rayón, Bacadero, todo eso. Ahí es donde Sí. a lo mejor queda radicada esa creencia. Empezamos con los mitos, ¿no? Pero Ah, ok. aquí, de los, Sí, pero claro. aquí de los seminaristas, porque si uno podría creer que por el hecho de estar estudiando para dedicarse al sacerdocio, es casi como desperdiciar tu juventud o Oh. dejar de vivir tu juventud. Y no, de hecho, o sea, No. aprovechaste esa juventud que tenías, esa energía que tenías para pasearte, porque también en cada lugar donde llegaban, pues exploraban, me Sí, imagino, sí, no, conocían. y la gente hermosísima, todavía, espero, ojalá, con los seminaristas, ¿no? Muy, muy linda la gente. Me tocó trabajar en los ranchos, ahí ya sabía montar, según yo, ¿verdad? Pero ahí aprendí a montar a caballo, ayudaba a arriar el ganado en los ranchos, a ordeñar nunca aprendí, eso sí, ¿no? Pues soy malísimo con las cosas manuales, pero aprendí a ordeñar, o sea, fue mucho. Conocer la frontera, además de Agua Prieta, por ejemplo, Nogales, me impactó mucho. O sea, la vida, cómo se vive ahí, una ciudad más grande, problemas más grandes, la migración, el trabajo con migrantes ahí, me impactó mucho también. Claro que aquí en Agua Prieta también lo Pero ahí vivía, es en ¿no? otra dimensión. Sí, sí, sí. Pero sí, es una experiencia que, sí, sí, obviamente yo no me arrepiento de nada, ¿verdad? Por eso, porque, eh, por ejemplo, ahora en terapia, hace poco, ¿no? En terapia veía eso, ¿no? Como el haber crecido en el seminario, éramos más de 100 hombres, 100 personas que vivíamos ahí, todos los días convivíamos, ¿no? 100, o sea, yo me acuerdo que yo me acoplaba mucho, obviamente con los de mi grupo, pero me acoplaba mucho con los grandes, con la raza ya grande. Muchos de ellos eran ingenieros, ya tenían carrera, ya habían trabajado en su carrera y decidieron entrar al seminario. Y eso para mí era muy fregón. Entonces, me gustaba mucho ayudarles a arreglar las cosas, ¿no? En el seminario. Entonces, ese tiempo yo lo valoro muchísimo. Fue aprender mucho, ¿verdad? También. Y la filosofía, pues ahí yo ya me perfilaba más para la psicología. La filosofía le dicen que es como la madre de las ciencias, ¿no? Entonces ahí estudiábamos, parte de estudiar filosofía, pues es política, sociología, antropología, ética, todo eso, ¿no? Y sí me acuerdo que para la tesis de filosofía a mí me dejaron la parte de psicológica, ¿no? Y es cuando me metí a los escritos de Freud en esa época, ¿no? ¿Y en el seminario? Sí. ¡Guau! Sí, y mi parte de la tesis en la filosofía, pues fue hablar de Freud, ¿no? De cómo, cómo lo estudiaba al ser humano. Está muy interesante. ¡Guau, qué Fue como ese primer padre! acercamiento. Sí, Entonces, sí, sí, sí. pues para que se quiten ese estigma, o sea, es estar en un seminario no es nada más estar rezando y ya, o Oh, no, sea, no. es llevar, es una universidad. Sí, literal, lo padre ahí pues es que todo está ahí adentro, ¿no? Los salones, los maestros, la biblioteca,
Y los maestros, la mayoría de ellos son muy estudiados en su tema, ¿no? Son doctores en filosofía. Tenía un maestro que era, su doctorado lo hizo en Alemania, ¿no? Sobre Habermas y así, o sea, es muy, muy profunda la formación, muy, muy padre. Algo que me decía Miguel Ángel era, yo estudié de todo en el seminario, Ajá. menos jamás me dieron una clase de exorcismo. O sea, Ah, él erradicando esa idea de que los educan para hacer exorcismo y él pues para nada pues cree en lo paranormal. Me decían, jamás Sí. en mis 4 años en el seminario nunca toqué el tema del exorcismo. Ajá. Es una escuela totalmente profesional. Sí, haces exámenes, repruebas, ¿verdad? Y es muy, muy padre, muy fregón. Me encantó a mí, ¿verdad? Y después de ahí, yo recuerdo que me marcó mucho un año que me mandaron de servicio a Caborca. Y un saludo ahí si nos ve la raza de Caborca, los quiero muchísimo y los recuerdo, porque ese año fue parteaguas, ¿no? Ahí pude yo de lleno, literal todos los días, ir a la cárcel, ir al hospital, ir con un comedor de indigentes. Era lo que me apasionaba eso, ¿no? Y me invitaron a trabajar con grupos de duelo, con viudas, viudos, huérfanos. Entonces, y a visitar enfermos terminales. Entonces, eso para mí fue algo que me cambió la vida totalmente. O sea, tan así que volví al seminario y ya no me encontré, ya no podía estar ahí. Así, ¿no? Entonces, y pues de ahí surgió también la inquietud por hacer algo más y es cuando ya decido irme como misionero, que era algo más ¿Les dan la opción diferente. ahí en el seminario de No, tomar porque no, el seminario es para ser padre de aquí, ¿no? Entonces, ahí te ordenas, o sea, terminan los estudios, te ordenas y te quedas aquí, en Sonora, en el norte de acá de México, ¿no? De Sonora, más bien, algo muy específico. Y no, lo que yo quería era profundizar más en una espiritualidad y también viajar más. O sea, dedicarme de lleno a una misión, ¿no? Y es cuando encuentro a los franciscanos, ¿no? Casi sin querer, ¿verdad? Ya venía como herencia, ¿no? De mi bisabuela, tatarabuela, que es la que crió a mi mamá, ¿no? Que te digo que era franciscana. Hasta que fui fraile, comprendí un poco qué es lo que había vivido mi tatarabuela, ¿no? Y para ser fraile, ¿tienes que traer esta educación que tú traías o es independiente? Esa parte como es una espiritualidad muy, muy fuerte. Tuve que hacer, primero se hacen 3 años a ver si puedes ser fraile. Se le llama postulatado y noviciado, ¿no? Entonces, y a mí me hicieron 2 porque pues ya tenía mucha experiencia por el seminario, ¿no? Y un año fue en Durango, ahí fue para conocer la comunidad, cómo se vive con frailes. Y otro año fue un año en silencio en un convento en la Sierra de Chihuahua, en Madera. Ahí fue también algo impresionante, muy, muy fregón. Y así, ¿verdad? Y ahí le seguí, hasta ahí estudié la teología y también me dieron chance de estudiar tanatología en Monterrey. En Monterrey. Sí. Qué padre. Sí. Eso fue. Vamos a entrar a los mitos. Sí, ¿qué te porque Vamos creo que ya hablé demasiado a de mí. desmentirles. A desmentirles. Bueno, a ver. ¿Qué tan lejos estamos del mito de que los psicólogos leemos la mente con solo mirarlos? Sí, ojalá, qué fregón. No y pudiéramos tener como un tráiler de todo lo que vamos a ver con las personas, ¿no? Ajá. No, yo creo que no estaríamos aquí y yo tuviera un caserón. Así no. Yo sabes que eso lo pensaba de Rosy Rojas, no sé si la conocen. Es una de las primeras psicólogas, yo creo, de aquí de Agua Prieta, por lo menos la que yo conocí, la primera, ¿no? Y me encanta todavía platicar con ella
Y yo creía eso, ¿no? Cuando yo era adolescente, ella iba a dar las charlas a los grupos de jóvenes. Sí. Y era lo primero que decía, ¿no? No, yo no leo la mente ni soy bruja, decía, ¿no? Así. Y pues sí, ya que te dedicas a esto, pues ya te das cuenta que no, ¿verdad? O sea, claro que no lees la mente, ¿verdad? No es... No, para nada. Ni estamos siempre leyendo el lenguaje corporal, Ajá, ni sí. los estamos analizando, porque sí es común que nos pregunten, ay, ya me estás analizando, ¿verdad? Ay, ¿tú qué piensas? No, de hecho, o sea, fuera de consultorio, yo creo que lo que menos queremos es estar analizando a las personas. Ajá, sí, 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 sí. Hay un chiste ahí que no sé si lo has oído que dice, ¿cómo saber si un psicoanalista o un psicólogo te está analizando? Dice, ¿no? Y la pregunta es fácil, dice, ¿le pagaste? Si tu respuesta es sí, sí te está analizando. Si no le has pagado, lo más seguro es que no te está analizando, ¿no? Así. O sea, no trabajamos Sí, gratis, no, ¿verdad? no. Tampoco. Y de hecho, ese es otro punto, yo creo que cuando nos preguntan por qué decidieron ser psicólogos, yo creo que la principal sí, la principal respuesta es, ¿por dinero no? Sí. Sí, no te haces rico. No, no, Ni ves a psicólogos ricos, ¿verdad? También no es así que sea el atractivo del dinero, ¿no? no. Yo creo que tienen más alcance económico los que se dicen coaches o los que más fanfarronería, más otras cosas que le meten más cosas espirituales y eso Que le que dicen a la gente lo que quiere escuchar. Así. sí. ¿Quién dijo eso? Bueno, Eso paga más. sí. Em, ¿Qué tan dañino es pensar que ir al psicólogo es para locos? ¿O qué tan cierto es que pues ir a terapia es solamente para personas con enfermedades mentales graves? Sí, obviamente no, ¿verdad? Lo bueno es que ahora ya la raza ya está muy convencida de que no necesitas estar mal para ir al psicólogo, ¿verdad? Ni siquiera tener problemas, ¿no? Simplemente hay personas que me ha tocado y es muy padre escucharlo porque no es común, ¿verdad? Que solo vayan a la terapia porque quieren conocerse más, ¿no? Quieren profundizar más. O sea, no hay, a veces hasta nosotros nos podemos equivocar a la hora de preguntarles o creer que el motivo por el que te buscan es porque tienen un problema, ¿no? Porque no sé si te pasa, ¿no? Que les preguntas, ¿y cuál es el motivo de venir conmigo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y uno puedo pensar yo que siempre es porque tienen un problema, pero no. Ajá, que La algo lo verdad es detonó. que hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que sí es común que llega y te dice, no, pues es que quiero profundizar o me dijeron, ¿verdad? Me platicó lo que otra persona ve en terapia y me interesó y yo también quiero ir. Que obviamente mucho de la psicología empezó, te digo porque estudié psicoanálisis, el psicoanálisis empezó así también desde la patología, ¿no? Desde empezar a ver a personas que pues realmente sí eran enfermos mentales, ¿no? Por ejemplo, el mismo Freud, ¿no? Que mucho de su trabajo empezó en hospitales mentales, ¿verdad? De su época. Entonces, no sé si de ahí venga ese cliché, ¿no? De que, pues es que nomás los locos van al psicólogo. Pero pues no, ¿verdad? Obviamente no. De hecho, pues no vemos locos, ¿verdad? Nosotros. O sea, No. enfermos mentales Bueno, no para vemos. empezar, Sí. los locos no existen. O sea, Ay, no. en ningún libro te vas a encontrar la Ajá, palabra loco como una como tal. definición de algún trastorno. No. Hay trastornos mentales, hay enfermedades, problemas emocionales, pero realmente pues un loco no. Por ejemplo, si vamos a un hospital psiquiátrico, puedes decir, ay, ¿cómo que no? Ahí están llenos de locos. No, son personas que tienen una enfermedad, que tienen una condición mental. Una persona con esquizofrenia no es un loco y de hecho puede llegar a ser una persona muy funcional Sí, sí, sí. llevando el tratamiento adecuado. Entonces, pues no. Sí, No. lo asocian mucho, ¿no? A la locura, pues, ¿no? A lo que yo le diría lo psicótico, ¿no? O lo que no está en la realidad o así.
Pero pues sí, no es exactamente eso, ¿no? Sí, no, Ujú. no tratamos con locos, tratamos personas como tú, como yo, que de hecho a eso va la siguiente pregunta, que es, ¿los psicólogos tienen que tener la vida resuelta para poder acompañar a otros? Sí. Nosotros no tenemos problemas, Ajá, sí, creen que, de hecho yo pensé eso un buen tiempo, ¿eh? O sea, porque pues yo empecé a estudiar la psicología hasta que salgo del convento, o sea, a mis 30 años más o menos. Entonces sí, yo todavía me acuerdo, porque no hace mucho, que cuando yo hablaba, por ejemplo, amigos psicólogos, ¿no? Con los que yo convivía mientras estaba estudiando, y sí, yo me imaginaba que no tenían tantas broncas o no sé, ¿verdad? Pero pues no, o sea, es como dicen, como pensar como si a los dentistas no les salieran caries, ¿no? Así. Ujú. Entonces, pues no, obviamente no, ¿no? O sea, tenemos nuestras broncas y yo también fui asumiendo eso, ¿no? De que no tengo yo que ser una persona perfecta para poder acompañar a las personas, ¿no? No, o sea, más bien es asumir mi propia condición Humanidad. humana, así, así, ¿no? Y sí, o sea, yo voy a terapia, ¿verdad? Y sigo en terapia y eso es Ujú. indispensable para mí, ¿verdad? Así. Sí, de hecho, ajá. Ustedes no necesitan terapia porque ya saben todos los problemas emocionales. No, no, sí, y creo que una vez un compañero me dijo, obviamente saber la teoría no te exenta de que tú tengas problemas, ¿verdad? Entonces, podemos ser muy buenos analizando a los pacientes, pero hay una condición muy propia de todas las personas de cierta dificultad de entender o comprender lo que a mí me está pasando, ¿no? Entonces, por eso es necesario que también nosotros estemos en terapia, ¿verdad? Sí, Ah, sí. claro. Y de hecho, hasta para, no sé si también es a lo que vas también. Nosotros recibimos muchos problemas, nosotros Ujú. acumulamos todos los problemas de las personas, y energéticamente eh, se acumula, lo llevamos aquí, sí, sí cansa, y de Ujú. hecho también por eso es importante que todo terapeuta tenga su terapeuta, Sí. es un trenecito ahí. Mm. Ahí sí me gustaría compartir esto. Por ejemplo, pues en lo que fui estudiando y todo y empezando a tratar gente, yo empecé como tanatólogo, o sea, acompañando procesos de duelo, ¿no? Y en ese proceso también fui estudiando la psicología y me fui dando cuenta que lo que yo quería hacer, lo que me apasionaba más era precisamente esto, lo de las fronteras, ¿no? Lo más crítico, traumante para las personas, ¿no? Homicidio, suicidio, catástrofes, ese tipo de trauma, curiosamente, ¿no? Y por eso también estudié psicoanálisis, porque profundiza mucho en eso. Pero ahora me estaba topando, no, hasta no hace mucho, ¿no? Estudiando un poco sobre el trauma o cómo la persona queda traumada y cómo ayudarle a salir de ese proceso, de revisar mi propio trauma, ¿no? Así, y profundizarlo. Y era algo que yo descubro que tras 10 años de terapia, que gracias al seminario, a los conventos, que nos dan la terapia gratis, o sea, están los psicólogos ahí, ¿verdad? Y puedes ir cuando tú quieras. Y, Y así y debería ser en todos los sí, trabajos. imagínate. Pero aún así, fíjate, me daba cuenta yo estudiando que yo no había procesado bien el trauma por alguna o por X razón, ¿no? Ya sea que los terapeutas con los que iba a lo mejor no se especializaban en eso, o por mi proceso de vida yo no me atrevía a tocar el proceso traumático o hechos traumáticos en mi vida, ¿no? Entonces, ahora profundizando más en terapia, ahora con un psicoanalista, me topo con eso, ¿no? Con sucesos traumáticos que yo viví y que precisamente por eso terminan por apasionarme estos temas, ¿no? Del suicidio, de la muerte,
de los hechos traumáticos de los pacientes, ¿no? Y eso es lo que ahorita pues trabajo más, ¿verdad? Pacientes se le llama de alta complejidad. Así. Y eso es algo. Saludos a todas las personitas que nos están escribiendo ahí. Tenemos la cámara Sí. ahí un poquito lejos. Gesaro, también un colega, amigo. Un fuerte abrazo, hermano. Eso, las temporadas de terapia. Uno piensa que ir a lo mejor unos 6 meses a terapia, un año, ya vas a resolver todo. Y no, yo creo, nosotros lo hemos comprobado. Yo en lo personal también lo he comprobado. He tenido un proceso, mi primer proceso fue a los 27, fue un poco más de un año, y ahí sanó una parte de mis heridas. Y al año pues volví con otro terapeuta, no porque el primero haya sido malo, no, sino con él curé cierta proceso. Ese proceso, esa herida, y después con otro terapeuta sané otras heridas, ambos buenísimos en el enfoque que tienen, y así va a seguir siendo, porque a lo largo de nuestra vida siempre nos vamos a estar topando con problemas. Por eso es que los psicólogos sí, vamos a terapia, no tenemos nuestra vida resuelta, ojalá la tuviéramos. Sí. Como, a mí también como mamá me llegan esos comentarios, ¿no? De que pues seguramente como yo soy psicóloga, mi función educo muy bien, sí. Y mi maternidad es muy buena, muy respetable, y no, si le preguntan a mis hijos, yo creo que van a estar muy en contra de eso. Pues porque una parte es lo profesional, el paciente, y ya tu vida personal es punto y aparte. Y ahí yo creo que también se relaciona con otra de las preguntas que tenemos aquí, que es ¿qué tan difícil es para nosotros poner límites emocionales con los pacientes? Yo me imagino que se refiere a para no involucrarnos o que no nos afecten. Sí, yo creo que es como dices, es por etapas, por rachas. Por ejemplo, obviamente, imagínate, yo empecé como tanatólogo y muchos de mis pacientes en un primer momento fueron por duelos, pues, ¿no? Y muere mi abuela hace unos 2 años más o menos. Y obviamente no pude dar terapia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente la mayoría de mis pacientes estaban en un proceso de duelo y yo también, pues, ¿no? Entonces, ese lapso fue, yo creo, más del mes, incluso todavía después, yo sentía que no podía ver a algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, principalmente cuando tocaban ese aspecto de la muerte, o la muerte de mamá, la muerte de la abuela, ¿no? O sea, era difícil, ¿verdad? Y no difícil en el sentido de que no pudiera dar la terapia, sí se daba, ¿no? Y todo, pero corría el riesgo de que yo hablara más que el paciente, ¿no? De que yo hablara más de mi propio dolor, ¿no? Así, entonces... Que no está mal. Sí, o sea, en muchas ocasiones tenemos que dar nuestra experiencia. Sí, pero sí, bueno, y sirve, bueno, ahí ya dices, bueno, lo voy a utilizar para esto específicamente, ¿no? Pero sí es... yo me acuerdo que una psicóloga una vez me dijo, que era mi psicóloga en Monterrey, me dijo, porque yo estaba viendo pacientes por el área de la tanatología, ¿no? Y yo platicaba con ella de pacientes y todo, y ella me decía, tiene que fluir, así como si entrara por aquí y sale por los pies, ¿no? O sea, nada se debe de quedar, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa figura, de esa forma en la que lo ejemplificaba ella. Y así es, yo creo, ¿no? Que habrá cosas que sí se te pegan y ahí es cuando hay que ir a terapia. Así. Sí. Cuando tú, bueno, dices que comenzaste con la tanatología, ¿qué tipo de casos son los que más te resultaba difícil como soltar o no tomar los propios? O que te llegaran más emociones. Bueno, como ejemplo, mira, yo también cuando empecé ya a atender,
el caso de mujeres violentadas, el que me contaran sus anécdotas de cómo abusaban de ellas, golpeadas, bueno, todo esto, a la hora de yo estarlas escuchando, era en mi mente estar pensando, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo para parar esto, para que ya no exista la violencia de género, para que ya no exista los feminicidios. Te pegaba mucho la sí, tengo que hacer algo. Mientras ella me contaba, yo por dentro, obviamente tienes que guardar esa postura y no romper en llanto, ni darle una respuesta con coraje, porque pues ahí no vas a sanar nada, ¿no? Bueno, nosotros no somos los que sanamos, sino ellos en su proceso, ellos mismos. Pero sí, o sea, para mí fue estos primeros casos y tuve que llegar a ese punto de Itzel, pues es que tú no eres un héroe, tú no puedes hacer algo para salvar el mundo, lo que está en tus manos es hacer algo por esa persona que está enfrente de ti, que te buscó. Ese es tu paso, ese es tu paso y con eso pues ya estás generando mucho, con que le ayudes en su proceso de sanación ya estás haciendo algo. En tu caso, ¿qué tipo de casos eran los que te provocaban como emociones fuertes? Sí, ahorita se me vienen así muy rápido a la mente dos como casos o eventos. Por ejemplo, mi primer encuentro con grupos de niños huérfanos. Fue precisamente en ese año que estuve yo en Caborca y las viudas y los viudos, ¿no? Querían algo para sus hijos, o sea, decían ellos, nosotros estamos creciendo y estamos como solucionando o sanando la herida, ¿no? Del duelo por la pareja, pero nuestros hijos no. Y entonces dijeron, tenemos que encontrar a alguien que sea como carismático con los niños, con los adolescentes y que nos ayude a trabajar con los hijos, con los huérfanos, ¿no? Y pues el Patiño, así lo dijeron. Y yo creo que allí hubo un retiro que se hizo donde fueron yo creo alrededor de 50 niños y adolescentes huérfanos. De ahí de entre Nogales, Caborca, Pitiquito, ahí sí nos ven, les mando un saludo al grupo de duelo de allá de Caborca. Estar ahí y escuchar el dolor de los niños, o escuchar cómo ellos procesaban y caminaban su proceso de duelo por la muerte de sus papás, fue algo que pues me marcó, ¿no? Fue de esas experiencias que me marcó mucho y se me hizo muy pesado, muy fuerte porque en ese momento yo descubrí que ni siquiera había tocado el duelo por la muerte de mi abuelo. Así. O sea, era algo que según yo lo platiqué en terapia y esto y aquello, pero ya cuando me topé con los niños y dije, claro que no, o sea, yo ni siquiera he tocado ese dolor, ¿no? Así. Y otro duelo que se me hizo muy fuerte y que yo creo que me hizo estudiar mucho fue el duelo de los papás que han perdido hijos. Eso se me hizo un misterio por mucho tiempo y que me caló mucho escuchar a un papá, a una mamá que perdió un hijo, ¿no? Más cuando es de una forma traumática, un accidente o cosas así. Y eso sigue todavía como siendo algo muy fuerte para mí, ¿no? Y que me empuja a seguir estudiando, ¿no? Por ejemplo, ahora el trauma, como te decía, ¿no? O sea, creo que es eso. Me perdí, ¿qué me ibas a preguntar? Sí. No, sí, eso, los casos que más pegado, ¿no? Nos llegan. Sí. Y es que realmente hay casos muy fuertes, muy... como decíamos ahorita, o sea, seguimos siendo humanos, somos vulnerables y el hecho de estar ahí frente a una persona que está hablando con nosotros no nos hace... No podemos ser estoicos ante... Sí, no. No podemos. No. Yo creo que, bueno, y como te digo, ha habido casos con pacientes en los que yo lloro con ellos, ¿verdad? O sea, yo no puedo evitar, ¿cómo se dice? Que no me toque, ¿verdad? La experiencia, el dolor del paciente. Obviamente no es con todas, no es que todos los días lloro, pues no, ¿verdad? Pero sí hay casos en los que es
es inhumano para mí, sería en cuanto a mi trato, ¿no? No poder llorar en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Claro, cuando era tanatólogo, o sea, que empecé como tanatólogo, era fraile. Entonces me tocó estar en Yécora un año de trabajo. Ese año yo creo que es cuando más crecí como tanatólogo. Ahí me tocó, gracias a la orden, ¿verdad? Que literal me explotó, así. Trabajando en el sentido de que, tú eres bueno en eso, órale, dale, ¿no? Ponte a estudiar y prepárate y empieza a trabajar de una vez, ¿no? Y en Yécora me tocó acompañar esos procesos de duelo. Yo recuerdo un caso, todavía tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Que me apasiona, todavía me cala mucho platicarlo. Yo me acuerdo que yo iba a visitar a una pareja que había perdido a un hijo adolescente, hacía un año, ¿no? Y platicaba ahí con los papás y ahí vamos en el proceso de duelo, ¿no? Y un día en la mañana iba a ir con ellos y cuando llegué resulta que estaba toda la casa cerrada. Y dije, qué raro, porque siempre me esperaban, así con café, así, ¿no? Ajá. Y ya cuando, pues me devolví, dije, pues voy a hacer otra cosa, ¿no? Y ya cuando iba saliendo de la casa, llegó un pick-up y iban dos señoras arriba del pick-up. Fray Patiño, que me decían Fray Patiño. Fray, me dijeron, ven, súbase. Pues yo, como era bien pronto, así, ¿no? Sí, ¿para dónde vamos? Me subí, ¿no? Así. Y claro, eran conocidas, pues eran señoras muy, muy queridas de ahí de Yécora. Les mando un fuerte abrazo. Y no, súbase, me dijo, es que pasó algo, me dijeron. Y pues obviamente yo dije, pues es una muerte, algo pasó, ¿no? Y yo sabía que, porque a eso me dedicaba ahí en Yécora prácticamente. Y sí, me llevaron, no me dijeron nada en el camino, ¿no? Y me llevaron a una que estaba bien cerca ahí, ¿verdad? Dimos como 2, 3 cuadras en el carro y ya me bajé y allí me dijeron, quieren que veas a los papás de un muchacho. Y yo, ok. Y pues me bajé, dije, haber fallecido el muchacho. Pues resulta que se acababa de quitar la vida el muchacho y estaba todo lleno de policías, estaba impresionante. Yo creo que cuando iba caminando se me acopló alguien ahí y era el médico legista. Cuando lo vi dije, esto ya sé para dónde va, ¿no? Y sí, llegué y ya me enteré, ¿no? Lo que había sucedido. Y así fue en Yécora. Haz de cuenta que pasaba algo y me buscaban. Y no, podemos hablar a Fray Patiño me llevaban, ¿no? Así es impresionante, ¿no? Casos así. Y las señoras, por ejemplo, en lo que yo iba y podía hablar con las personas, ellas llevaban té caliente. Así. O sea, ellas no, a veces creía que ellas ayudaban más que yo, así, ¿no? O sea, era algo muy, muy impresionante. Y le llevaban té así a las personas, a los dolientes y todo eso, ¿no? O sea, era impresionante. Yo tengo ese recuerdo muy, muy impactante de Yécora, ¿no? Así. Pero Pues, sí. bueno, sí, fuerte, pero a la vez también bonito, ¿no? O sea, poder Sí. Uh-huh. y ser parte de esa cultura. Uh-huh. Pero sí, respondiendo a lo primero, pues es difícil poner esos límites, seguimos siendo humanos. Yo creo que límites en sí no es que pongamos, a lo mejor siendo profesional, Sí. pero sí, yo creo que entre más humanos y empatizantes nos portamos con nuestros pacientes, creamos un mejor vínculo. Ajá, sí, sí, sí. Y porque sí, eso, de hecho, sí yo lo experimenté y lo aprendí. Por ejemplo, entre más el paciente te ve como un igual, entra más en confianza. Uh-huh. Porque si te mira como el médico, como Uh-huh. el profesional, no, o sea, no vas a platicar como si estuvieras en un café. Y a veces eso es lo que necesita el paciente, platicar. Uh-huh. Platicar Sentirse así, con esa confianza, con ¿no? confianza, Uh-huh. sí. Sí, sí, sí. La terapia es una fórmula, es una fórmula que siempre funciona igual o cambia con cada persona.
Ay, depende, ¿no? Depende. Pero yo creo que depende del tipo de psicólogo o lo que estudió el psicólogo en ese sentido. Por ejemplo, en mi caso no pueden cambiar algunos aspectos, ¿no? Que por el psicoanálisis. Porque si yo no sigo esas reglas, no se da el proceso terapéutico, ¿no? Así. Entonces, son reglitas muy, pues muy sencillas, pero que curiosamente llevan cuidar mucho esa transferencia, como decía, ¿no? O estar siempre atento a cómo se da esa relación con el paciente, los tiempos, ¿no? Cuidar mucho el tiempo, empezar a la hora, terminar a la hora que Está bien acordamos, difícil. sí, sí, sí. Y yo estar atento a ciertos aspectos de lo que dice el paciente, ¿no? Lo que logra hablar. Eso no debe cambiar en mí, ¿verdad? Pero ya depende de cada psicólogo, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los psicólogos aquí, muchos son como cognitivo-conductuales, ¿no? Ellos harán, no sé, otro tipo de, ¿verdad? No sé si eso cambia un poco, pero creo que al final, pues todos vamos para donde mismo, ¿no? Que es ayudar a la persona en ese proceso, ¿no? Que está viviendo. Ese es un buen mensaje para la sociedad. Respeten la hora de terapia y Ajá, comprendan. Hay veces que a nosotros, bueno, a mí, ajá, si se me pasan de la hora, no puedo, se me complica ajá. cobrarles como, Extra, algo ajá, más, sí. sí. Ujú. Entonces, pues la terapia va de 45 minutos a 1 hora máximo, y se agradece mucho cuando respetan ese tiempo o cuando de ellos salen, ¿sabes qué? Me tardé más, pues Ujú. el, el proporcional, ¿no? Sí, 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 A que ellos nuestro mismos tiempo. lo valoren, ¿no? Que digan, Sí, si fue más de la hora, ahí te va tanto. Ah, sí, ¿no? sí, Sí, sí. sí, eso es bueno, pero sí, conmigo sí es muy estricto no debe durar más de 1 hora, 50 minutos ya. Tenía una psicoanalista que de hecho era así como en videollamada y ella sí, así de que, Patiño, ya acabó la hora, ¡tuc! Y cortaba la videollamada. Digo, ¡ah! Sí. Pero era parte de, pues, ¿no? Era muy, muy estricto. Y yo creo que me ayudó mucho eso, ¿verdad? Pero Ajá. sí, sí, no es. No sé, cada quien como lleva su terapia, ¿verdad? Pero sí, he escuchado algunos Y, que sí duran más tiempo. Más los que son de terapia de pareja. A mí se me hace que sí duran más tiempo. Igual, ¿no? sí. Sí. Sí, y los precios también son diferentes. Ajá. Deben de comprender mucho. Dices algo muy cierto, es que, eh, como ya lo he dicho, los psicólogos somos como la ropa, somos como los sabores, habemos de todo tipo. Entonces sí, va a depender mucho la especialidad de cada psicólogo. Por ejemplo, las psicólogos infantiles, pues Mm. no pueden tratar todos los casos igual, porque ahí van más casos así como eh, de lenguaje, de Ujú. Aspectos hiperactividad. muy de la Ajá, infancia, ¿no? sí. Del desarrollo. Entonces Mm. ellos tienen que utilizar diferentes técnicas para cada niño, sobre todo Ujú. porque están en una etapa de aprendizaje, de desarrollo, Mm. y cada niño aprende diferente. Entonces sí, sí puede ser que tengamos una estructura, pero a veces tenemos que cambiar esa estructura porque cada persona trae un problema, una Mm. herida diferente, pero sí va a depender de esa educación, de esa especialidad que traemos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando alguien espera una solución inmediata en la terapia? Sí, 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 sí pasa, ¿no? Y creo yo que a lo mejor así empiezan todos, o la mayoría, ¿no? Empezamos así porque traemos un broncononón, ¿verdad? O algo que yo ya no puedo como procesarlo y sí, de pronto podemos ir por algo así como inmediato, así como que me digan qué hacer, yo creo, va por ahí, ¿no? Así Sí, como, sí. es que, ¿y qué hago, no? Así, entonces, pues, obvio, ¿cómo se dice? No, para empezar, yo no puedo decidir por el paciente, ¿verdad? El paciente es el que tiene que decir. Lo que sí puedo hacer es acompañar al paciente a que tome decisiones, ¿no? Uh -huh.
Ah, sí. De Pero razonamiento. si va por algo así tal, creo que, fíjate, ahora que lo mencionas, son pacientes que ya no vuelven. Hace poco vi a un paciente, ¿verdad? Que estos son los típicos, y si me escuchan, pobrecitos, pero es como si quisieran que yo convenciera a su pareja de que no los dejen. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Y todavía llevan a la pareja, ¿no? Sí. Y lo más seguro es que la pareja los deja así y pudieran hasta echarnos la culpa, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí sí yo creo que son personas que ya no vuelven. O sea, si no se comprometen con su proceso Con su individual, proceso. ¿verdad? Pues no, definitivamente. Si van para que les arreglen la vida a otras personas, pues no, para eso no es la terapia, ¿no? No, para eso no es. Y es un Sí. proceso, pero también importante recalcar que si tú empezaste un proceso, te quedaste en el camino por X o Y razón, siempre van a estar abiertas las puertas para que regreses, Ah, eso sí, porque sí, hay sí, sí. tiempos para todo, quizá no era el tiempo para que culminaras ese proceso, bueno, puede haber muchas, también muchas personas piensan que el proceso de ir es para salir, se visualizan saliendo de terapia felices, plenos, y no, la mayoría de las veces el inicio de la terapia es lo más difícil, a veces que sales hasta enojado, Sí, sales sí, más sí. triste, ¿por qué? Pues porque recuerdas, porque tocas temas sensibles, dolorosos, Ajá. entonces pues obviamente que recaen todas esas emociones, pero es necesario agitar. A mí me gusta mucho como lo ejemplifica Miguel Ángel, que dice es que al principio de terapia es mover el árbol para que Ujú, caigan los frutos que ya ujú, están pasados, para que ujú. caigan las ramas secas, y dejar ese árbol frondoso, verde, Oh, con lo mejor ujú. Qué bien. de él. Sí, sí, sí. Entonces, pues es necesario Ujú. ese primer proceso, que es rápido, pues no. Y también no va a ser rápido porque bueno, nosotros que atendemos adolescentes y adultos, Ujú. es muy difícil, por ejemplo, que estas personas sanen en 1 hora, en 2 horas, algo que llevan guardado 20 años, Sí, no ¿no? es, ni tampoco es tan sencillo llegar a ese punto, ¿no? Pero sí, creo yo, ahorita que hablábamos de ese primer motivo o esa intención que te lleva a terapia, muchas veces, yo creo que la mayoría llegan porque, es que tengo un problema con esto, pero desmenuzando la situación, intentando resolver ese aspecto de ese problema, por ejemplo, nos vamos yendo más adentro, más adentro, más adentro, y Sí, termina siendo un proceso de sanación muy, muy padre, ¿no? sí, sale toda la Sí, raíz. sí, sí, sí. Y curiosamente, es que yo venía por esto, ¿no? Pero era apenas la punta del iceberg, ¿no? O sea, Ujú. eso lo que se alcanzaba a ver, ¿no? Como las personas que Así. van porque tuvieron un pleito con su pareja, entonces Ujú, están deprimidas porque, ujú, y no, a sí. ver, pero ¿por qué estás con esa persona? Y luego sale, oh, y resulta que el monstruo es el papá. ¡Ah! No, sí, sí, sí. Sí, es intenso. ¿Qué tan difícil es ser psicólogo en un mundo que aún no sabe bien lo que eso significa? ¿Qué Ujú. tan difícil es ser psicólogo en este mundo donde aún la salud mental es un tabú en algunos Sí, sí, aspectos? sí, sí. Creo que es parte también del trabajo de nosotros, ¿no? Como esa psicoeducación, ¿no? Que le decimos, es tanto en la experiencia de la terapia se van dando cuenta de que es el terapeuta, ¿verdad? Pero mucho de la psicoeducación que tenemos que dar es precisamente esto, ¿no? De qué se trata la salud mental, de qué se trata profundizar en estos temas, ¿no? De las personas. Creo que va por ahí. O sea, mucho del trabajo que creo que nosotros hacemos, porque lo hacemos juntos, cuando nos toca ir a dar charlas a las escuelas, a empresas, ¿no? Que nos invitan, va por ahí, ¿no? Así como, como dando a entender qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Eso Ujú. es muy importante. Me recuerda mucho, por ejemplo, Argentina, Chile, ahí está como un poco más generalizado el papel del psicólogo.
incluso del psicoanalista. Entonces, pocas veces escuchas charlas por ejemplo, congresos o seminarios que he estado, así que escucho de ellos, no tienen ese aspecto de educar a la gente sobre la importancia de la terapia o sobre esto o aquello, ¿no? Porque está muy, muy generalizado, ¿no? Más que acá en México, creo yo, ¿no? Y aquí sí, ¿verdad? Aquí sí tenemos que tocar muchos elementos muy básicos todavía para que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Por ejemplo. Que nos dejen de tachar como loqueros. Sí, sí, sí. Pero es muy gratificante nuestra... Que te tachen de lo que era. No, a mí, pues la profesión. Esto, fíjate que a mí me llegó mucho, ahorita te voy a decir por qué. Dice, ¿alguna vez se han sentido juzgados por ser psicólogos, incluso por quienes más los quieren, que serían seres queridos o amigos? Ajá. Yo recuerdo mucho una tía, por ahí, tengo muchas tías, que mencionaban a alguien, le comentaron, o sea, ni parece psicóloga, no habla como psicóloga. Oh, qué fuerte. No habla como, sí. O sea, obviamente en el ambiente familiar, ¿no? Ajá. No sé qué esperaba ella, o sea, así no. Y además, pues, porque pues estábamos pasando por cierta situación familiar, entonces, no sé, es como que igual por los prejuicios, por la educación católica, por todo lo que rodea el contexto familiar, ese panóptico, no sé, me esperaban ver muy correcta, muy profesional, hasta yo creo en mi imagen, porque sí me pasó también eso, la imagen habla todavía mucho de ti en la sociedad, según ellos, entonces sí, o sea, escuchar eso fue como que, oye, pues no te escuchas como eres, no te la creo. Eso fue, no te la creo que eres psicóloga porque mira cómo hablas. Y volvemos a eso, o sea... Qué fuerte. ¿Qué le dijiste? No, pues no hubo réplica. Oye, ¿tú eres mamá? ¿No? Pero sí llega ese juicio también de, y eso que eres psicóloga, ¿eh? Ajá. O cuando pasas por una relación tóxica, complicada, pero ¿cómo aguantaste tanto? Mira, si tú eres psicóloga, ajá, o sea, ¿qué no sabías? Sí. O sea, yo no tengo derecho a equivocarme, yo no tengo derecho a estar triste, a tener problemas, yo no tengo derecho a ser humana. Soy humana. La persona en el consultorio es una, pero aquí, por ejemplo, a mi tía le diría, oye, pues no, es que yo no soy contigo, yo no soy la psicóloga, soy tu sobrina. Sigo siendo tu sobrina, tu hija. Sí. No, fíjate que gracias a Dios no me ha tocado, así que en mi familia, al contrario, ¿verdad? Como que sí tengo que limitarme mucho a no hacerla de psicólogo en la casa, ¿no? Con mis primos, por ejemplo, mis tíos, porque es mi familia, ¿verdad? Y definitivamente yo soy la última persona que pudiera ayudarles como psicólogo, ¿no? Entonces, desde ahí, claro que tenemos muchas herramientas a lo mejor, ¿no? Que sí te preguntan, oye, es que pues me voy a separar, no sé, ¿no? Y ya, pues desde lo más práctico que uno tiene a la mano y dice, no, pues cuida esto, cuida aquello, ¿no? Cuida esto con los niños, los hijos, así. Pero ya de eso a que pues yo les ayude como psicólogo, pues sí, creo que esa es la tentación más fuerte que he tenido con mi familia. Más que esto, ¿no? Que no me dejen equivocarme, no me dejen... como lo platicabas, ¿no? Más bien es esto de que ellos esperen que yo les solucione o les diga algo en el momento. Por ejemplo, cuando estamos pues tomando, ¿verdad? Que estamos ahí en lo familiar y que una chevecita y... sí, y
Y ahí se da, pues, ¿no? Se da que empiezan a platicar, no, es que como tú eres psicólogo Es empiezan, ¿no? eso, ese a lo mejor es un Sí, sí, sí. problema también, y no solo Ajá, con familia, cuando estás en la sociedad y socializando, cuando estás ajá. socializando y te estás echando ahí tus drinks y, oye, ¿tú qué eres psicólogo? Sí. No, es que ahorita no soy Así viendo psicólogo. borroso ya, ¿no? A mí me alasada. Sí, sí, sí pasa. Sí, Bueno, sí, sí. Pero mejor respeten, dejen que se diviertan los psicólogos en sí, las fiestas, sí. necesitamos esos desestreses. Bueno, Patiño, ya vamos a ir cerrando porque ya Y sé es bien que tarde, ya tienes sí. a tus pacientes ahí. Este último, lo voy a hacer junto porque me parecen dos preguntas muy interesantes. ¿Qué creen que la sociedad necesita urgentemente entender sobre la psicología y qué han aprendido de sí mismos escuchando a los otros? Ay, en la torre. ¿De dónde sacaste? Ah, sí, sí, para empezar, fíjate, y es algo que te comentaba de mi proceso terapéutico, ¿no? Algo en lo que caí en cuenta en la terapia con mi psicoanalista, ¿no? Era que de pronto yo me cachaba como hablando más de mí, ¿verdad? A ratos así con los pacientes. O que estaba muy cansado, ¿no? Salía muy cansado del consultorio y era raro, o sea, no era algo o cotidiano, algo ordinario, pues, ¿no? Y lo comentaba con el psicoanalista y llegamos al punto en el que yo me estaba sintiendo hasta con cierto coraje de que mis pacientes eran escuchados y yo no era escuchado, ¿no? O sea, yo escuchaba sus dolores, sus heridas y yo no estaba siendo escuchado, ¿no? O sea, como cierto, y eso es lo que ahorita, ¿no? Ando aprendiendo también, ¿no? O sea, que yo necesito ser escuchado, Ujú. ¿no? O sea, necesito mis amigos, necesito mi pareja, mi familia y mi terapia, ¿no? Mi espacio seguro donde yo pueda sentirme escuchado. Creo que eso ha hecho que valore mucho más mi historia, que yo también me dé mi lugar, que yo me ocupe de mí, ¿no? Es eso. Yo creo que eso es lo que he aprendido mucho, ¿verdad? Y cómo obviamente mucho de lo que estudié ayuda con los pacientes, pero también mucho de lo que he vivido, de esa experiencia con la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que tengo que estar constantemente revisando, ¿verdad? Para poder ser un mejor terapeuta, ¿no? Así, entonces sí, obviamente aprendemos cada día, ¿no? Cada día Sí, de nosotros mismos también, ¿no? sí, descubrir, yo creo que sí es descubrir esa vulnerabilidad, nuestras propias necesidades. Mm, a mí recuerdo también mucho con una paciente, ay, ya sabes cómo me dieron ganas de llorar, eh, que me estaba Todavía, diciendo, ¿no? Así me dice, es que de por sí nadie me ha querido, nadie ha querido estar conmigo, pues siendo así, hablando de su aspecto físico, que es una persona preciosísima, todos somos preciosísimos, mm, pero ella le echaba la culpa de a estar sola, me refiero a ser una pareja, que nadie la ha querido por su aspecto físico, pero el contexto en cómo me lo estaba diciendo en ese momento me recordó, ya para esto, yo, y ya lo mencionaban otras veces, yo nunca tuve una autoestima fuerte hasta que pues ya empecé mi proceso de terapia, que fue hasta después de los 27 años, o sea, de hace 3 4 años para acá tengo autoestima, antes carecía mucho de esa autoestima, y al estarla escuchando me miré yo, por eso me dieron tantas ganas de llorar y dije, es que nadie debería de sentirse así por los prejuicios de la sociedad, por los estereotipos de la sociedad. Y si algo he aprendido es eso, que alguien a veces necesitas es el sentirte comprendido, lo sano que es hablar. A lo mejor si yo hubiera hablado antes y me hubiera expresado como entran en confianza ellos, Sí. hubiera sanado quizá, hubiera salvado muchos aspectos tan deprimentes, muchos baches
bien profundos de mi vida hasta por vergüenza de hablar. Claro. Entonces, si algo he aprendido quizá es esa valentía de atender tu salud mental. Y lo que le diríamos a la sociedad es que quiten el tabú, que se abran, que vivan la experiencia. Sí. Y que vivan la experiencia una y otra vez, que le calen con uno y con otro hasta que encuentren el zapato que más les sorme y que habemos muchas opciones, muchas opciones. Y es hasta para eso, tener tu hora de ir a hablar. Había un meme que decía que ir a terapia es como tener tu propio reality show, porque y que tú eres el protagonista y toda la atención está en ti. Y sí, así es ir a terapia, tú eres el protagonista. Es una hora para ti, pues, sí, ¿no? Y es ajá. una inversión. Así como cuando vas al spa, como cuando, así es ir a terapia. Bueno, Patiño, oye, muy importante mencionar, recordar que tenemos ICAP, pues psicólogos de Agua Prieta. Cada domingo nos estamos presentando en la radio, en la 107.9, tocando también diferentes temas psicológicos, emocionales. Impartimos talleres, impartimos conferencias, tenemos diferentes programas ahí para apoyo emocional. Entonces, si ustedes requieren, tenemos ahí nuestras redes en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como CICAP, Psicólogos de Agua Prieta, y ahí también van a encontrar diferentes opciones, ¿no? Sí, es lo padre, ¿eh? Sí me han comentado que es muy fácil entrar a la página y ahí ver que ves como muy rápido la tarjeta de cada uno, por decirlo así, y a qué se enfoca cada psicólogo. Y ahí es muy sencillo decir, mira, este es el que creo que me va a ayudar más, ¿no? Por este perfil que sale ahí en la página. Y pues qué bueno, ¿verdad? Excelente, ¿no? ¿Y a ti cómo te encuentran? ¿En dónde te encuentran? Así Patiño Francisco, ¿no? En Facebook, en Instagram. Y pues ahí salen también mi número de celular o el número de la clínica. También pueden marcar a la clínica, a Mexamer se llama, ahí pueden agendar o por WhatsApp, ¿no? Conmigo. Que la clínica está en... Calle 16, calle 13, avenida 26, ahí frente al castillo del Mickey, ahí está la clínica. Ok, pues ya saben, es un excelente psicólogo. Gracias. Y repito, muy querido, muy apreciado por la sociedad aguapretense. Siempre se me ha dicho que tiene una vibra así tan ligera, tan... Yo lo digo mucho, pues estamos en diferentes proyectos, como les decía, entonces nos hemos visto en situaciones donde tenemos que tocar temas muy serios o, bueno, de diferentes contextos ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo les digo, es que Patiño, por más fuerte que hable todo se va a escuchar bonito de sus palabras. Si le llama la atención a alguien, se va a escuchar bonito, jamás se va a escuchar como un regaño. Sí, me ha pasado que regaño a mis alumnos, ¿no? Y me dicen, profe, ¿me regañó? Así, y yo enojado, ¿no? Con el ojo torcido. Pero sí, nunca no vas a saber cuando está enojado, yo creo. A lo mejor quizá ya las personas que están más cerca de él, como su familia, su pareja, y ellos sí saben cuando estás enojado, ¿no? Sí. Bueno, pues público, muchas gracias. Acuérdense, Kirri, 10% de descuento en todas sus compras con ella. Tiene mercancía en existencia, por pedido, a su gusto, a sus medidas. No olviden que lucir, sentirse sensuales es algo personal, y pues a ella tienen las mejores opciones en Lencería Kirri, nuestra fiel patrocinadora, amiga. Y pues de nuevo un agradecimiento a Vicio por prestarnos su espacio, a René, muchas gracias por este apoyo que le estás brindando a La Silla Vacía, darle este espacio tan cómodo, y pues cada vez que venimos pues disfrutamos de sus productos. Muchas gracias, Patiño. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu invitación, y pues qué bueno que siga creciendo este proyecto tuyo, ¿eh? Felicidades también por eso.
Gracias, muchas gracias Sí. y pues nos vemos en el próximo episodio de La Silla Vacía. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron por ahí. Nos vemos en la próxima y Hasta recuerden luego. visitar el canal de YouTube, suscribirse y compartir cada video. Saludos a todos.